Buenas noches. El programa de hoy se grabó a finales del mes de junio, pero el parón, el descanso veraniego de todos ustedes y de nuestro equipo nos impidió emitirlo entonces. Lo hacemos ahora. Me he tomado la libertad, nunca mejor dicho, de titular este episodio con un rótulo, un epígrafe, que a mi juicio calza como anillo al dedo de las dos personas que hoy van a someterse a nuestro donoso escrutinio. Libertarios. Libertarias es el título de una película de Vicente Aranda que trasladó al cine esta novela del escritor barcelonés y al mismo tiempo aragonés Antonio Rabinaz, publicada por Planeta. Libertarias es una segunda versión debidamente revisada de La monja libertaria, que apareció en 1981, siempre con el sello de Planeta. Se supone que Antonio Rabinaz, salud Antonio, es libertario anarquista, y se supone, lo supongo yo, después de leer este libro de memorias, El chico de la bomba, Belacqua, que también lo es, a su modo, José María Sanz Loquillo, cantante y escritor. Se te saluda, compañero. Huelga explicar que estos dos anarcas, como decía Junger, van a ser codo a codo, casi chic to chic, los únicos protagonistas de esta entrega de negro sobre blanco con la que reanudamos las emisiones posveraniegas de nuestro programa. ¿Vale lo de libertarios, Loquillo? A ti, Antonio, ni te lo pregunto. Es una bonita manera de decirlo, sí. Bonita, además. Sin embargo, tengo por aquí, me parece que está en la página, a ver si lo encuentro. Tengo por aquí algo que tú escribes en el chico de la bomba, aquí está, que no resulta muy anarquista. Te lo voy a leer. Estás hablando de lo que sucede en estos momentos. Se ha perdido el instinto y la capacidad de defensa y nos han convertido a todos en cobardes, convencidos de que la ideología no existe. Y un poquito después añades, la política neoliberal ha alcanzado sus últimos objetivos. El Estado ya no existe. Pero los anarquistas justamente querían la desaparición del Estado. Tú aquí parece como si lo lamentaras. Un hombre lleno de contradicciones, ¿no? Pero sí en eso, quizás ahí hay la reflexión pues, de la persona que llega a los 40 años y que ve que todo aquello por lo que se dijo en su adolescencia que iba a ocurrir, pues ha sido pues eso, ¿no? Una nube y nos ha mojado a todos. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Qué es esto, tanto. Un gorro de la CNT. Sí, sí. De verdad. He visto muchos, sí. Pero ya no queda casi nada de la CNT, me decías hace un momento, ha desaparecido. Bueno, se ha querido tapar la CNT sobre todo, y sobre todo la memoria de la CNT. Yo creo que sobre todo en donde vivimos los dos, creo que en Cataluña sí que se ha hecho todo lo posible por tapar ese tipo de actitudes y sobre todo de su historia. Y tú que tienes ese puesto de libros en el mercado barcelonés de San Antonio, no aparecen cosas de la CNT, cosas de los anarquistas. No. Nada. En absoluto, no. Es lo que decía Loquillo, ¿no? Todo eso está súper agotado porque fue quemado y además, si no fue quemado, está escondido, ¿no? No se encuentra nada, ¿no? Bueno, con estos dos libros, y si digo dos libros, me refiero uno de ellos al chico de la bomba y el otro al último libro que ha publicado hasta el momento Antonio Rabinaz, que es El hombre indigno, publicado por Alba Editorial. Con estos dos libros alguien debería escribir, en mi opinión, una novela. Porque hay un extraordinario cruce que a mí me recuerda mucho a lo que sucede en otra novela, Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Hay un extraordinario cruce entre estas dos personas y entre estos dos libros. Aquí, Loquillo, en la página, yo creo que este debería ser el comienzo más o menos de la novela que alguien deberá escribir algún día, quizá uno de vosotros. En la página 168, casi al final del libro, tú dices: nuestros recuerdos se cruzan y chocan. Cada cual los ha vivido desde distintos prismas y ahora todos juntos están componiendo una nueva melodía que, sospecho, no será la definitiva. A ver si empezamos a contar esta novela para que los espectadores se enteren. Tú naces en 1927. Tú naces en 1960. Yo, perdonadme que me incluya porque soy también un niño de la guerra, un hijo de padre asesinado al comienzo de la Guerra Civil. Nazco en 1936. Y los tres tenemos recuerdos comunes y extraordinariamente parecidos, porque a pesar de la distancia de tiempo que media entre vuestros dos libros, la verdad es que son dos libros que tienen el mismo tono, que reflejan una misma realidad y una misma actitud ante esa realidad. Sí, hay 30 años de diferencia, pero eso es lo mismo, sí. Yo soy impresionado, ¿eh? Yo soy el que yo creo está más impresionado de todo porque jamás hubiera pensado en escribir una novela y, en segundo lugar, casi me he visto abocado a ello, porque las cosas iban sucediendo a una velocidad tremenda y todas las coincidencias
me iban asombrando cada vez más. Bueno, contad la historia. Tú naces en la calle Hernán Cortés, Sí. en el barrio barcelonés del Clot, que además significa el agujero, ya para más coincidencias. También, eso sí. ¿Y tú? Bueno, yo nací en la calle Mayor del Clot, pero a pocos pasos del sitio donde luego viví. Yo nací en la casa Agullé, una casa que no la han derribado, no porque yo naciera allá, ¿no?, sino porque es una verdadera joya de la época, ¿no? La han restaurado y sigue siendo una maravilla, ¿no? Pero luego nos fuimos, mi familia se fue a vivir a La Rambleta, que es una calle que está más arriba, por donde pasaba el tren, las vías del tren pasaban por encima. Y finalmente fuimos A vivir a parar a la misma casa. Sí, a parar a la Tú vivías misma en el casa. primer piso. Y él Exactamente. era amigo de tu padre. Sí. Bueno, hablemos de los padres un poco. A tu padre, que militaba en Unión Patriótica y el Somatén. Yo no sé lo que era la Unión Patriótica. Bueno, y el yo no sé Somatén. ¿Qué si era se aquello? podría llamar militancia. Era de la Unión Patriótica por alguna razón, ¿no? Quiero decir, no sé si te daban un carnet o lo que fuera. Mi padre era un hombre pues formal, serio, un hombre, ya le expliqué que había venido de la guerra sabiendo leer, cosa que al ir todavía no sabía, ¿no? Había hecho un inicio de carrera, hubiera podido quedarse en el ejército, porque se lo ofrecieron, pero él prefirió hacer la vida de un hombre normal. Pero ya desde una perspectiva más sensata, más, en fin, con una cultura y una cosa, ¿no? Y bueno, se instaló ahí y consiguió un puesto de trabajo interesante y, en fin, no hacía más que, pues, estar por la familia, por su Y familia. en los tal. primeros días de la Guerra Civil vienen a buscarlo en 3 ocasiones. Sí. En 2 de ellas lo devuelven a casa y en la una tercera de se ellas, lo llevan por delante. Sí, en una de ellas que la vi yo fue muy dramática. Fue absolutamente dramática porque mi padre no estaba, pero se creyeron que estaba en la parte alta del edificio, ¿no? Que se había, digamos, ido alterrado, cosas así, ¿no? Y entonces yo recuerdo clarísimamente como uno de aquellos milicianos que estaban allá, que no llevaba un sombrero tan bonito como ese, ¿no? O un gorro, pero en fin, llevaba un gorro, llevaba algo a la cabeza, ¿no? Encañó el Mauser que llevaba hacia arriba y corrió el cerrojo, que hizo un ruido siniestro, ¿no?, creyendo que estaba por arriba. No era así, ¿no? Pero a punto estuvo de salir un disparo hacia la claraboya del edificio. En fin. Bueno, el caso es que lo asesinaron, ¿no? Sí, se lo llevaron y ya no regresó nunca. A todo esto, tu padre era carabinero. Tu padre es la persona que está retratada en la portada de tu libro. Por cierto, al final del libro viene también una fotografía en la que se ve nada menos que a tu padre, que es este señor, Antonio Rabinaz, aquí con una de perfil, y al fondo se ve una señora que está empujando un cochecillo y a lo mejor es tu madre y eres tú. Es probable, es probable. Otra coincidencia. Es probable. Bueno, el caso es que entonces tu padre era carabinero republicano y en los últimos años, en el último momento de la guerra, cruza la frontera. Sí, y ahí se pierde todo. Y por otro lado, claro, es muy sorprendente lo que hablabas tú, el hecho de que yo descubra toda la historia de mi padre a través del libro de Antonio, porque en ese sentido la coincidencia es máxima, ¿no? Bueno, pero vamos por partes. Tu padre es de los que van a parar en el terrible campo de concentración de Argelès, en Francia. Está allí un par de años y luego regresa a España. Sí. Y como dice Antonio Rabinaz, le dan una especie de bonocampos porque se pasa, en fin, empieza a ir a campos de trabajo. La ruta de todos, vamos. Bueno, y ya llega un momento en que, bueno, se instala en Barcelona, conoce a tu madre y en 1960 naces tú. Tu padre a ti no te habla nunca de estas cosas, pero a Antonio Rabinaz, que se había hecho amigo de tu padre porque vivían en el mismo edificio, sí le cuenta estas cosas. Sí, me las había hablado antes de que naciera él. Claro, ahí está siempre diferencia de 30 años. Antes de que tú nacieras, mi padre se instalaba en el balcón de mi casa, donde pasaba más horas que en la suya, y me contaba historias extraordinarias. Y que yo oía. Luego oí otras también, ¿no? Pero ¿tú te acuerdas de él de niño? De ese señor que vivía, No, ya se había ido a Lo que vivir? ocurre es que mi madre me hablaba de que había un señor que era escritor. Uno de los mejores escritores retratando la Barcelona de la posguerra, has dicho tú, Exactamente, junto ¿no? a Candel, junto a Marseille. Exactamente, ¿no? Y me decía, sí, y Santiago tenía un amigo que era escritor y escribió una vez un libro que hablaba de aquí, pero nada más.
Bueno, y muchísimos años después, Loquillo, ya hablaremos de esos años cuando tú ya eres una persona famosa y un buen día con un amigo tuyo que sale en el libro, bajo siglas, L.A. aquí en Madrid, o un conocido, Joan, te dice que hay un señor que ha escrito este libro, El hombre indigno, en el cual habla de tu madre, de tu padre, de la casa en la que tú has nacido. Entonces tú te pones en marcha y vas a visitarlo al mercado de San Antonio, donde tiene ese puesto de libros, ¿no? De libros de lance, de libros de todo. Es muy fuerte. Sí, sí. No, y tú te presentas allí, ¿qué pasa? Llegas y le dices, señor Rabinat. Él me había lanzado mensajes subliminales, creo yo, ¿no? Y ya nos habíamos... Él había venido a algunas actuaciones, aquello a... ¿Pero y se te había acercado? ¿Te había dicho algo o no? Tímido y... Sí. Entonces fue un cúmulo de cosas que me llevaron hasta ahí. Pero, claro, dices, por fin consigo conocer a esta persona de la que me hablaba mi madre, que conocía a mi padre. Pero, claro, a raíz del hombre indigno, todo ya empieza a suceder a una velocidad tremenda. Bueno, casi a partir de ese momento tú descubres el grial, por así decir. Te das cuenta de que este señor tiene las claves recónditas de tu infancia y, por lo tanto, de tu personalidad. Totalmente. Y vuelves al agujero del clot, valga la redundancia, en un pisito de 45 metros, y ya te pones a indagar, te pones a tirar del hilo y decides escribir El chico de la bomba. Es una historia fantástica, ¿no? Que lo escribes a gran velocidad, ¿no? Porque en un momento... Es mucho más breve que tu libro, Antonio. De todo, su mérito tiene, ¿no? Porque yo creo que lo escribiste en un par de meses. Sí. No creo más, ¿no? No, fui con la rapidez del que de repente se encuentra con todo, y va atándolo todo, y con una rapidez tremenda, y coincide además con... El final del libro coincide con la visita a Argelès. Sí, eso es muy parecido también a Soldados de Salamina, ¿no? En ese sentido, ¿no? Voy escribiendo y termino de escribir cuando que tú vas con tu mujer, que se llama Sue, y su mujer se llama Susana. Que no puede ser tanta coincidencia, ¿no? Hay más. Hay más coincidencias. Ya irán saliendo. Bueno, tú a él le llamas el Dostoyevsky del clot. Mi chica, o tu chica, Sue le llama el Dostoyevsky del clot. Bueno, la verdad es que tú, Antonio, tienes una obra colosal. Aquí tenemos bastantes de tus libros. Memento Mori, que es de 1983, una novela. La última novela que has escrito antes del Hombre Indigno, que no es una novela en realidad, Juegos Autorizados. Y antes del Hombre Indigno habías publicado otra novela autobiográfica que era El niño asombrado. Sí. ¿Por qué el niño asombrado se convierte en el hombre indigno? Bueno, por una trayectoria completamente explicable. Porque, claro, el niño asombrado primero no tiene capacidad de juicio, simplemente se asombra ante los hechos que contempla y que no comprende, e intenta explicárselos, ¿no? En realidad es un testigo de la brutalidad de la época, ¿no? Y de lo que está pasando. Entonces el hombre indigno los ha comprendido ya, y se considera a sí mismo el hombre indigno porque los demás parece que son como más dignos de él, ¿no? Porque los demás aceptan esa brutalidad del ambiente. Hay que tener en cuenta, de todas maneras, que la guerra fue un espectáculo para los niños muy intenso, muy fuerte, ¿no? Deprimente a veces, pero también euforizante. La guerra tuvo algo que no ha tenido la posguerra. La posguerra fue siempre siniestra, absolutamente. La posguerra fue 100 veces más mala que la guerra, para los niños, ¿no? Porque fue muy represiva. Bueno, tú dices que después de la guerra no vino la paz, vino la victoria. Exactamente. Y esa victoria estaba teñida de triunfalismo y de hechos que seguían, que se explicaban perfectamente, pero que eran absolutamente siniestros, ¿no? Rabinat viene de rabino. Hay un origen judío en tu familia. No estoy tan seguro. No tengo ningún inconveniente de que venga... Yo he estado en Venezuela, saltándonos un poco la cosa esta, ¿no? Yo he estado en Venezuela y ni un solo judío de Venezuela dejó de considerarme judío a mí. Pero un judío de categoría, porque me decía, ¿cómo? Usted se llama Rabinat. Y dice, ¿usted sabe que si fuera a Israel lo recibirían... con palmas y ramas de olivo, ¿no? Sí, como Lafayette, un descendiente de Lafayette yendo a América, ¿no? Porque claro, evidentemente, digo, pues no sé si me recibirían, pero es que no es muy seguro que... Sí, porque claro, un antepasado suyo fue el que escribió el Talmud. Digo, bueno, esto puede ser una coincidencia, ¿eh? Pero en fin, yo no quiero... Hay parientes míos y parientes con mucho dinero que están absolutamente seguros que el apellido es judío. Yo no sé
si les convendrá más, ¿no? Yo no estoy seguro que así sea. Vamos a ver, dos escritores, catalanes los dos, que sin embargo escriben los dos en lengua castellana. No solo eso, sino que los dos reivindicáis el uso de la lengua castellana dentro de Cataluña. Tú dices que obligarte a ti a escribir en catalán sería como si te practicasen una lobotomía. Sí, y tú dices sí, que, bueno, que tu cultura es la cultura del barrio, la cultura mestiza, la cultura charnega, la cultura de murcianos, extremeños, andaluces que llegan a Barcelona pues con ánimo de hacer fortuna, ¿no? No, y al margen, yo creo que eso me ha servido a mí para ser mejor persona, porque me he acostumbrado a vivir en un ambiente de culturas entrecruzadas, ¿no? Y eso me ha hecho mejor. Y eso es algo que yo sigo reivindicando y sigo manteniendo, ¿no? A mí lo que me llama, una de las muchas cosas que me llaman la atención en los dos libros es que es la presencia del barrio. La presencia de ese barrio del Clot, que a mí me recuerda mucho, yo no conozco muy bien la geografía de Barcelona, pero me recuerda mucho el tono, cómo describe Marcé el barrio de Ronda del Guinardó, todo aquello, todo ese barrio, ¿no? ¿Son barrios cercanos o son barrios lejanos? No, entre sí? son cercanos relativamente. Yo mis correrías por el barrio podía llegar hasta el Camp de l'Arpa y hasta la parte del Guinardó, donde ya entrabas en los dominios de Marcé, ¿no? Pero yo me quedaba en los míos y él tampoco nunca se metió en los míos. Éramos como dos capos de mafia que respetábamos nuestros respectivos terrenos, ¿no? Yo creía que el único capo de mafia era Loquillo, no tú, Antonio. Ahora sí, ahora sí. De momento, sí. Pero tú eras un pandillero, Sí, lo que se era llama un pandillero, y eso está muy bien reflejado en el libro. Yo llegaba hasta arriba, yo hasta el Guinardó sobre todo, y también de hecho vivo ahora en el Guinardó, entonces sí que yo cruzaba la otra línea. Bueno, y es Sí, curioso se saltó, que los tres escritores tengáis ese mismo tono, ¿no? Ese tono pues un poco lúgubre, ¿no? La Barcelona de aquellos años de cerrado y sacristía, lo soleado lúgubre, es la expresión que tú utilizas sí. en De el todas libro, maneras, ¿no? en Marcé no es tan lúgubre, las descripciones de Marcé son muy luminosas, es su estilo y tal, ¿no? Las mías son necesariamente lúgubres, porque el barrio era más feo que el barrio de Marcé, tenía menos luz, era más bajo. Y, El hoyo. ¿El qué? Era el hoyo, ¿no? El hoyo, exactamente. El agujero, ¿no? Exactamente, tenía que ser así. Y además, Marcel es más joven que yo. Y, en fin, no sé qué extraña cosa pasa que cuando yo hablo de mí siempre tengo que hablar de Marcel. Es curioso, es el personaje que siempre... Pero en fin, me parece muy bien, ¿no? Loquillo, por cierto, parece ser que el nombre de Loquillo, en contra de lo que tú dices en este libro de conversaciones con Loquillo, Un alto en el camino, publicado por Zona de Obras y Sociedad General de Autores, tú dices aquí que cuentas cómo surgió el nombre de Loquillo. Sin embargo, Rabinaz tiene una teoría diferente, ¿eh? Parece ser que fue en tu infancia cuando tu padre se refirió delante de él a ti diciendo, ese es un loquillo, ¿no? Sí, pero tú de eso no te acuerdas. No. Pero lo decía de una manera cariñosa. No, vale, por supuesto, mucho cariño, todos lo decimos de una manera cariñosa, ¿no? Pero... Sí, pero porque claro, era la época, a mitad de los años 70, que alguien se dedicara al rock en España era extrañísimo y más con mi edad. Bueno, muy joven, empecé con 16 años, entonces era algo extraño que alguien con 16 años se interesara por el rock and roll. Bueno, en este libro, en el de conversaciones, no en El chico de la bomba, cuentas el estupor que se produce en las gentes de los aeropuertos cuando te tienen que llamar porque estás perdiendo un avión, así dice el señor Loquillo, señor Loquillo. Fabuloso, fabuloso. Es bueno, es bueno. Bueno, Antonio, estamos, en fin, como hay que cruzar vuestras vidas, vamos a hacerlo todo un poco desordenadamente, Pues a la manera anarquista, ¿no? Perfecto. Tú iniciaste nada menos que la redacción de una heptalogía de novelas. Pues sí. En tus años mozos. Sí. Y te falta un volumen para cumplir. Lo tengo escrito, sí. Lo tengo escrito, pero es el libro que más me gusta de todos los que he escrito. Pero, tiene ya título, se supone. Sí, tiene un título. ¿No lo quieres decir? Puedo decirlo. Lo que tú quieras. Se llama La luz de las estrellas. Me refiero a esa luz de las estrellas que llega a la Tierra después de cientos de años, ¿no? Que ya no existen, pero la luz sigue llegando, ¿no? Esa es la... Pero en fin, el título es este, ¿no? Yo creo que es el mejor que he escrito y desearía que así fuera, ¿no? Pero hay todavía en él alguna cosa que no me acaba de gustar, ¿no? Algún sonido que no suena bien, ¿no? Y estoy esperando tener un momento, tener una pausa de tiempo para corregirlo, y entonces sí. Pero el libro es chiste, ¿eh? La monja libertaria, tú mismo has dicho que era una novela un poco precipitada, que la escribiste con precipitación. Sí. ¿Esa precipitación desapareció de la segunda edición revisada de la novela libertaria? Sí, desapareció, sí. Yo la escribí en un mes porque me comprometí a escribirlo en un mes. Y realmente la escribí en un mes. La escribí en un mes de agosto, en un tórrido mes de agosto, en un cuartito que tenía en lo alto de un terrado, y la escribí absolutamente
en pelotas, como decíamos hace un momento que tú querías, porque no podía hacerla de otra manera, ¿no? Con todo el sudor chorreando por mi cuerpo, como un extraño animal pensante, y bueno, y termina el libro. Fue una experiencia muy interesante, ¿eh? Pero nunca más volveré a repetirla. Nunca más volveré a repetirla. Lo de escribir en pelotas, ¿quieres decir? No, ¿o no? no, puedo hacerlo, eso no tiene mayor importancia. El escribir a plazo fijo. A plazo fijo. Oye, porque Loquillo, tenía que entregar. En la película Libertaria Sí. se habló de que tú ibas a hacer nada menos que el personaje de Durruti. Volvemos a la CNT, Cierto. volvemos a... Cierto. ¿Sí? Sí, ¿Y lo por qué no ocurre. cuajó? Bueno, supongo que los productores pues tienen sus líneas Es comerciales. perfecto ¿no? como Durruti, ¿no? Así, Hombre, con esa esa presencia yo lo imponente. defendí, yo lo defendí. esa Él lo defendió. estatura. Él lo defendió. Sin conocernos, ¿eh? Sin conocernos. Esto es muy Ahora, bueno. tú en un alto en el camino vapuleas la película. Bueno, en Dices cierta que manera. la comparas con la de Ken Loach. Sí, pero en aquel momento Sí, hubo claro, aquella... es otra cosa, sí. sí. Hubo aquel momento aquella famosa trifulca, ¿no? Entre las dos películas, ¿no? Sí. Pero yo creo que no era exactamente la película, sino quizás la elección de los actores, lo que evidentemente le faltaba. Vamos, desde mi punto de vista, le faltaba pasión por lo que se estaba haciendo, ¿no? Bueno, sin embargo, sí que trabajaste en otra película, en Sí. La ciudad de los prodigios. Sí, ¿no? con Mario Camus. El cine es otra de las cosas que os unen, ¿no? Tú tienes También, mucha también. vinculación con el cine, También, guiones, también, sí. etcétera. Bueno, Sí, y tú sí. también. Yo, de hecho, es que yo empecé, de hecho, la novela, primero por necesidad personal de encontrarme a mí mismo y contar lo que estaba pasando, pero como un guión. Esa era mi intención, porque escribí como un guión. Cierto, parece un guión cinematográfico. Totalmente. Sí, tiene Esa es una mi- ha sido mi rapidez y intención. unas imágenes, ¿no? Muy visual también, sí. Bueno, hay otra cosa que está presente en los dos libros y es la redención, la salvación, sobre todo por la lectura en los años en los que tú eras niño y adolescente y sobre todo por el cine y la televisión Sí. en los años en los que lo eras Sí, tú, ¿no? sí, yo he crecido con la imagen y cuando busqué la forma más rápida de entendimiento de la novela, sobre todo para gente muy joven, busqué la imagen como manera de contarlo todo, ¿no? Y evidentemente hay, en la historia del cine hay muchas películas que reflejan esa vida de barrio y siempre he ido ahí a la hora de contarlo, ¿no? Bueno, hay un momento estelar en tu existencia que recoges en el libro y es el día que tu madre te permite ver la televisión a las 12 de la noche y está descendiendo Elvis Presley en un helicóptero en el centro de un estadio. Sí. ¿Y tú te quedas Sí, sí. hipnotizado? Es muy curioso porque es algo que no solamente me ha ocurrido a mí, sino que creo que ha ocurrido a otros artistas, no solamente españoles, sino anglosajones, por el mero hecho de ver a una edad muy determinada a Elvis con esa aurea de extraño extraterrestre, con su forma de vestir de una manera estrambótica para muchos. Y en aquel momento, en el año 73, cuando iba con aquel traje de astronauta, y era esa generación que crecimos con el hombre de la luna, la imagen de los astronautas, creo que eso nos marcó muchísimo, ¿no? Y además coincidía perfectamente con el personaje. Tú creíste incluso que Elvis Presley no era un cantante, que era un astronauta. Totalmente. Un ángel más bien, yo creo. Sí, ¿no? Un ángel. un ángel nos bajaba de golpe, ¿no? Antonio, de niño quería ser Cristo, nada menos, pero tú querías ser astronauta, eres un poco más modesto. Menos ¿no? mal. Bueno, estos dos libros están también llenos de mitologías, ¿no? De pequeñas mitologías personales que también que constituyeron en aquellos años una vía de salvación. Otra de tus mitologías, por lo visto de todo el barrio, de todos los pandilleros, era Bruce Lee. Sí, Bruce Lee era el héroe nacional del barrio. O sea, yo creo que las películas de Bruce Lee algún día tendrá alguien que describir el porqué de ese fenómeno, ¿no? Ahora han hecho una película, creo, sobre Bruce Lee, ¿no? Sí, se han hecho varias, pero me refiero que en aquel momento representaba el orgullo del barrio, ¿no? Era como el ídolo, ¿no? de los pandilleros sobre todo, ¿no? Y sobre todo el código que representaba, ¿no? Y el código de honor, ¿no? Que había en las calles, ¿no? Donde pues la violencia no era la violencia que ahora conocemos, sino era una violencia mucho más de actitud, pero no desbordante, ¿no? Entonces, en ese sentido, había unos códigos que se mantenían, y yo creo que esos códigos yo los he recogido, ¿no? En el sentido de que mi actitud en la vida siempre se basa en ese tipo de código de honor, de conducta, ¿no? De barrio. Bueno, pues tú te lamentas en el libro de que ese código de conducta desapareció en el momento en que irrumpen las drogas y la gente empieza a vender el alma por una papelina, ¿no? Sí, y aparte coincide también con el hecho de que, sobre todo en la ciudad de Barcelona, empieza su transformación como ciudad, desde una ciudad oscura, ¿no? Y caótica, a empezar a ser moldeada hacia el poder o no, pero moldeada. Y eso empieza afectando a los barrios, porque desaparece mucha de su propia personalidad y acaban siendo engullidos por la gran ciudad, ¿no? Uniforme, ¿no? Absolutamente.
los dos insinuáis, o incluso decís abiertamente, tú al menos me parece que lo dices abiertamente, que Barcelona fue en fin, todo este tono lúgubre de la Barcelona de aquellos años de la que estamos hablando, que era también fruto de una represalia franquista después de la Guerra Civil debido a la actitud que Barcelona había adoptado en la guerra. Sí, pero claro, pero eso valía también para Madrid. También Madrid había adoptado una actitud republicana, ¿no? Sí, ¿Tú crees que se castigó más Barcelona que Madrid? Sí, claro, evidentemente, y se comprende, ¿no? Porque Barcelona era separatista, pertenecía a una región que ansiaba la independencia, la separación. Qué duda cabe, había que castigarla más. Era la parte que podía tener más peligro. Madrid no, Madrid era el centro. El centro no puede huir nunca, ¿no? Está en el centro. Es que es esto, ¿no? Bueno, había que dejar bien claro que no, que seguíamos siendo la España de Isabel y de Fernando. En este proceso salvífico que yo mencionaba hace un momento, decía, bueno, en el caso de Loquillo fue más importante la imagen, en cambio en el tuyo fue más importante la palabra, ¿no? Claro, las primeras lecturas, la pleuresía, cómo poco a poco en esa biblioteca destartalada de tu padre tú encontraste tu vocación de escritor. Sí. No, en el caso mío está claro. Mi trabajo, mi dificultad consistió en aprender a dibujar lo que veía, pero a dibujarlo con palabras. Porque yo al principio yo hacía dibujos. Era también, en fin, los dibujos eran en la clase eran lo mejor que hacía. No hacía otra cosa mejor que esta, ¿no? Pero claro, yo luego quise aprender, en lugar de hacer dibujos, a dibujarlos con palabras. Y eso ya es mucho más difícil. Claro. Veo que sigues llevando gafas. Tú no llevas gafas nunca. Sí, que llevo. ¿Llevas lentillas? Sí, que llevo. Bueno, Sí que llevo. lo digo porque en El hombre indigno hay una curiosa y reiterativa historia con las gafas, que a mí me ha gustado muchísimo, ¿no? Sí. Tú, hubo un momento en Cierto. que te descubriste que eras miope. Sí, Descubriste que eras pero, miope y... exactamente, sí. Tardé mucho en descubrirlo. Es decir, supe enseguida que lo que el maestro ponía en la pizarra yo no lo llegaba a ver. Y claro, llegó un momento que era porque no lo veía, ¿no? No lo llegaba a ver y tal. Pero me costó mucho. Bueno, pero el caso es que un buen día cuando lo descubres te ponen las primeras gafas, te las colocas y ves un mundo completamente diferente, Eso es, exactamente. agresivo, de perfiles cortantes, ¿no? Y decides no ponértelas. Bueno, Hay un cuento de Ítalo Calvino, no sé si lo conocéis, La jornada de un miope, donde cuenta exactamente la misma historia, Antonio. No lo he leído. Pero cuando decidí no ponérmelas, las gafas, al menos en el libro, sí, es verdad lo que tú dices, era un mundo tan absolutamente resplandeciente que me aturdía, ¿no? Me las tenía que sacar y empezar a acostumbrarme, ¿no? A ellas y tal. Pero cuando decido no ponérmelas es porque en un momento en que... Te vas a alistar en la Legión. Exactamente, en que los avatares... Ya ves tú, un anarquista iba a alistarse en la Legión. Bueno. Es una cosa de esas que uno no entiende muy bien cómo puede haber interpretado un papel así. Pero sin embargo era yo, ¿no? Yo también tuve la tentación. No, pero que esté libre de pecado. Yo fui, ¿no? Y tal, ¿no? Y entonces el tío, el hombre, el oficial que había allá y tal, lo primero que me dijo fue eso de las gafas. Dice, pero usted lleva gafas. Fíjate, y no te aceptaron. Y dice, no, digo, no, pero me las puedo quitar. Dice, ¿y usted ve? Me las quité. Dice, ¿usted ve aquellas letras que hay en la pared? Digo, no, pero... Dice, comprenderá usted. Y bueno, y entonces tú sales muy deprimido y decides prescindir de las gafas. Sí, y durante cierto tiempo te dedicas a leer con una regla desde cerca, incluso siguiendo las instrucciones de Aldous Huxley, con una varilla para ver si fortalecías el nervio óptico. No, pero y nada, ni por eso, lo único que conseguí fue un dolor de cabeza perpetuo, ¿no? Pero aquello se terminó y me volví a poner las gafas y ya está, ¿no? Pues ahora que llevas gafas, los anuncios, Antonio. ¿Y si los tengo que ver? No es obligatorio. Seguimos en Negro sobre Blanco, charlando con Antonio Rabinat, escritor de larga data, cuyo último libro es El hombre indigno, un texto autobiográfico publicado por Alba Editorial, y con José María Sanz Loquillo, rockero, cantante, escritor ahora, Loquillo en general, autor de este otro texto autobiográfico, El chico de la bomba, publicado por Belacqua.
ha llegado el momento de hablar de lo de la bomba. En tu vida, en toda vida, hay una serie de momentos Sí. estelares y el tuyo se produjo ese episodio cuando eras un niño de la bomba que me gustaría que contaras porque es muy bonito. Bueno, Muy bonito y muy duro. Y muy es duro duro, al mismo ¿no? tiempo, ¿no? Además es muy representativo de lo que ha sido después mi vida y mi carrera, ¿no? Llevaba una bomba en las manos, ¿no? Jugando a la pelota con los chavales, la pelota se pierde en el Clot, en aquel momento, pues la mayoría de las Estabas jugando al fábricas, fútbol, ¿no? sí, Sí. la mayoría de las fábricas que en la zona industrial habían sido demolidas y nadie recogía esas fábricas, están ahí tiradas. Entonces los niños nos metíamos ahí, jugábamos a todo, ¿no? Y en uno de esos días, jugando al fútbol, pues la pelota se metió en un agujero, en un clot, y yo me ofrecía a buscarlo, ¿no? Y cuál fue la sorpresa de que de repente salí con una bomba, porque me encontré con una bomba de la Guerra Civil. Pero como, ¿qué tamaño tenía la bomba? Así, Oh, era grandecita, ¿no? era grandecita, sí. Ah, bueno, creo que era así, vamos. Bueno, Era así, entonces sí. eras más pequeño tú, claro. Claro, pues Sí, podía ser la así, relación. Sí, claro. Pero era Lo así. veías. Yo lo veía así. Bueno, y sales de aquel agujero Sí, con la bomba con la en la bomba. mano. Y cunde el pánico a Con tu el pánico, alrededor, me porque imagino. estaba la feria del barrio, ahí pues se ve los caballitos, las norias, los autochoques, y yo salí con la bomba, paseando con la bomba, y no se me ocurrió otra cosa que ir a la comisaría más cercana. Pero bueno, la gente se dio cuenta, Loquillo, de que era una bomba de verdad. Sí. No podía ser una bomba de mentirijilla. Se dio cuenta, porque además, precisamente ahí después mi padre me dijo que había muerto ya alguna gente después de la Guerra Civil. Sí, por toparse. Por toparse con las bombas que quedaban, con los reductos, ¿no? Y la gente se iba apartando a tu paso. Sí. Pues tú dices una frase que está muy bien. Dices, un niño con una bomba en la mano es inapelable, ¿no? Y llegas a la comisaría y avisan a tu padre. Exactamente. Y bueno, ahí, vamos, yo en aquel momento lo recuerdo como una nube, ¿no? Yo estaba en otro plano, yo estaba desde arriba, ¿no? Yo veía aquella escena como si me hubiera separado el cuerpo y me estuviera viendo, ¿no? O sea, eso lo tengo, pero muy claro, ¿no? En la memoria, ¿no? Esa visión desde fuera, ¿no? Y porque quizás desde dentro la cojón era tal que no me quedaba más remedio que seguir con aquello en la mano, ¿no? Tu padre, a pesar de que era un hombre, siguió siendo siempre Sí. hasta el final profundamente republicano. Incluso su cadáver fue envuelto en la Sí. bandera republicana. Sí. Pero te dijo en cierta ocasión, bueno, y también cuentas que tiraba objetos al televisor cuando aparecía alguno de los Algunos de los personajes personajes. políticamente no deseables para Sí. él, ¿no? Sí. Bueno, y dices que en un determinado momento tu padre, a pesar de esa, en fin, clara vocación política que él tenía, te dijo, hijo mío, Que no no me te metiera. metas nunca en política. Sí, cierto. Algo que no cumplí, pero bueno, y no cumplo. Pero pienso que también porque creo que precisamente él y toda su generación luchó para que pudiéramos decir lo que pensábamos, ¿no? Quizás él lo dijo como protección a un niño, ¿no? Que en aquel momento, pues con una bomba en la mano y en la situación política del país, podía haberse abocado a tomar actitudes más radicales, ¿no? Políticamente en su crecimiento, porque en aquel momento yo tenía 12 años, ¿no? Tú dices aquí, nunca he entendido lo de sentarse en el suelo y esperar la carga de la policía. Jóvenes pacifistas tratan de convencerme de que les acompañe en sus reivindicaciones y yo no dejo de repetir lo mismo. El día que os enfrentéis al poder con sus mismas armas iré encantado. Solo con ideales no se consigue doblegar a la bestia. Eso ya lo decía papá. ¿Tú crees que con el pacifismo no se llega a ninguna parte? Yo lo que creo es que, por lo que he visto yo, por lo que me han enseñado y sobre todo por lo que he conocido después, hay ciertos momentos en la vida en que hay que tomar actitudes radicales. ¿Y Gandhi? Aunque ¿Y no Gandhi? sea... Lo ¿Loquillo? entiendo lo que quieres decir, pero... Gandhi consigue nada menos Sí, que la nada menos que independencia sí. de un continente casi como es la Realmente, India. pero España es un país muy pasional, y nos lo tomamos todo con mucha fuerza, ¿no? Y eso, quizás para bien o para mal, es toda nuestra historia, ¿no? Pero yo creo que cuando se habla de movimientos antiglobalización, etcétera, etcétera, sí, cuando yo digo utilizar las mismas armas, no me estoy refiriendo únicamente a la violencia, ¿no? O no de la violencia, ¿no? Pero sí utilizar la fuerza que pueden dar los medios de comunicación, las actitudes de personajes que pueden tener. Por ejemplo, sí que está consiguiendo muchísimo Bono, ¿no? Ha tomado una actitud muy pues, pacifista, pero también con una actitud de fuerza, ¿no? De sentarse y hablar a la cara a esas personas a las que le tiene que hablar. No buscando un subrefugio, sino yendo al mismo sitio, utilizando la misma fuerza, ¿no? ¿Y tú, Antonio, qué piensas de esto del pacifismo sí, pacifismo no? Se lo pregunto al anarquista, hijo de anarquista, sobrino de anarquista y quizá, no lo sé, nieto de anarquistas. ¿Quién? ¿Nieto yo? No sé si tú eres también, si tus abuelos también eran anarquistas o no, No, pero bueno, no, en cualquier caso tienes un largo pedigrí. No, mis abuelos eran campesinos, como lo fueron mis bisabuelos y todo el mundo. Y los campesinos solamente piensan en la tierra y
esas cosas. Y ¿no? había mucho anarquismo entre los Sí, campesinos. no, Incluso había, la monja libertaria y libertarias que evoca ese periodo utópico en el que por única vez en la historia de la humanidad, durante 7 meses, la columna de Urruti implanta el anarquismo en el campo aragonés, ¿no? Es un momento que probablemente es irrepetible, nunca más volverá a repetirse. Y esa cosa está ocurriendo precisamente en el Bajo Aragón, de donde proceden todos mis ancestros, que pues, son inmemoriales, ¿no? Campesinos, que escribían, sí, pero escribían con la azada en la tierra, ¿no? Es que dibujaban palabras en la tierra. Bueno, en cualquier caso, ¿qué piensas tú, prescindiendo de tus antepasados? Quiero decir que efectivamente hay un anarquismo que no tiene por qué necesariamente ser esas bombas que se echan y esas cosas, ¿no? Hay un anarquismo y es el anarquismo fundamental, ¿no? Es el anarquismo que probablemente no defendía Kropotkin, que enseñaba maneras prácticas de luchar contra la opresión y que fue el que los mujiks utilizaron más y que era el que convenía realmente en aquel momento, ¿no? Pero luego hay el anarquismo de Bakunin, que pretende no romper las estructuras, como pretende Kropotkin. Pretende simplemente que el hombre evolucione a un estado superior, que estas mismas estructuras caigan solas por su conciencia de que la libertad es lo más importante para un hombre. Y ya está, y en fin, la libertad es que es semejante a la música, esa música de las esferas, que oye un personaje de Shakespeare, me parece que en Pericles, príncipe de Ciro, ¿no? Una música lejanísima, ¿no? Pero que desciende de lo alto, ¿no? Y entonces eso es la libertad. Eso es lo que supongo que estos campesinos pudieron oír alguna vez, dejando de golpear la tierra, Tú, Loquillo, pareces en tu libro un hombre muy decepcionado con lo que la recuperación de la democracia nos trajo, con lo que supuso la transición, fue una trampa, dieron gato por liebre, esa es tu postura. Sí, bueno, más que... Yo creo que fue una claudicación, por un lado, pero por otro lado, en la situación en la que se vivía en aquel momento de miedo. Yo creo que el miedo hizo tomar unas decisiones que no fueron realmente las correctas y que ahora, en cierta manera, nos estamos encontrando, ¿no? Y por otro lado, porque supongo que a mi generación se le prometió un país distinto, un país quizás utópico, ¿no? Y nos lo creímos, ¿no? Después vinieron las grandes decepciones, ¿no? Pero no me considero un desencantado, sino que soy de los que creen que hay que mejorar, hay que trabajar para mejorar, nunca para destruir por destruir, ¿no? Esa nunca ha sido mi postura, ¿no? Acabas de pronunciar la palabra miedo. Sin embargo, tú dices que tú eres un niño marcado no tanto por el miedo cuanto por el silencio. No sé si Antonio Rabinad está de acuerdo. No sé si había más miedo que silencio o más silencio que miedo en toda esta larga posguerra. Quizá la palabra significa lo mismo, ¿eh? Sí, había mucho miedo, ¿eh? Mucho miedo. Los niños no notábamos tanto el miedo, pero lo veíamos reflejado en la cara de las personas. La gente no se atrevía a hablar de política ni siquiera en el interior del comedor con las ventanas cerradas. Es curioso esto, ¿eh? Esos nombres que he nombrado hace un momento, Kropotkin y Bakunin y tal, eran los nombres del demonio. Sí. Nadie los pronunciaba, de verdad, pero ni siquiera puerta cerrada, porque podía haberlos oído quien quiera, ¿no? El miedo era constante, el miedo era constante de noche y de día. Y el silencio, por lo tanto, era la defensa contra ese miedo. Y lo sigue siendo ahora, para mucha gente de esa generación, ¿eh? Sí, sí. Lo sigue siendo, ¿eh? O sea, no es... Dices otra cosa bastante curiosa en el libro, Loquillo, a ver también lo que nos dice Antonio. Estás en la librería donde compras El hombre indigno, estás en Madrid con ese amigo misterioso, L. A. Y alguien te dice, pues mira, cuentan que José Antonio, primo de Rivera, tuvo encuentros no oficiales en Barcelona con dirigentes anarquistas. Y la réplica es, mi padre dice que su testamento asombró a todos, que el pensamiento de José Antonio en sus últimos días estaba muy cerca de la socialdemocracia y que los pactos de la Moncloa son muy parecidos al gobierno de salvación nacional que propuso José Antonio al presidente de la República para evitar un inevitable baño de sangre. Luego sale a relucir Jan Gibson, su libro sobre José Antonio, etc. ¿Tú recuerdas algo de esos contactos de los que siempre se ha hablado y que yo no sé si se produjeron o no entre Falange y anarquía? Yo creo que esos contactos existieron y no me extrañan en absoluto. Tanto José Antonio como Durruti pensaban lo mismo. Lo que pasa es que el uno lo pensaba de una manera y el otro lo pensaba de otra. José Antonio era un señor que tenía mucho dinero, su padre había sido el dueño del país y tal y cual, ¿no? Durruti no era más que un obrero que estaba ahí, ¿no?
Y yo me tengo que referir obligadamente, ya que me haces esta pregunta, a Memento Mori, porque ahí hay un encuentro fantástico, ¿no?, entre el entierro de Durruti, que sale de Madrid, donde ha sido muerto por un disparo, sí, por la espalda, ¿no? Sí, de lo que se podría hablar mucho, ¿no? Pero en fin, que ha muerto en Madrid y no han podido salvarle, y cogen el féretro de donde está encerrado Durruti y lo llevan a Barcelona, ¿eh? Lo llevan a Barcelona. Y entonces, al mismo tiempo, en otro momento de la historia, pero que coincide, hay un momento en que recogen el cadáver de José Antonio fusilado en el patio de una cárcel de Valencia y lo llevan a Madrid. Lo llevan a Madrid al panteón donde descansan los héroes y los reyes, los caídos, el Valle de los Caídos. Hay un momento en que estas dos cabalgatas, porque bueno, a José Antonio lo llevan con hachones y tal, tipo medieval y todas esas cosas, ¿no? A Durruti lo llevan en un camión simplemente, ¿no?, con las luces apagadas para no ser bombardeados por los fascistas. Pero hay un momento en que estas dos marchas fúnebres coinciden en un punto, ¿no? Coinciden en un punto de la geografía de España, que son efectivamente irreales, ¿no?, porque el uno fue ocurrido en un año y el otro ocurrió en otro, pero coinciden. Y entonces los dos muertos que yacen en sus féretros se saludan. Y el uno dice, salud compañero, y el otro dice, salud también le dice, pero en tono también camarada, ¿eh? El uno dice, en lugar de decirse camarada al uno y salud y compañero al otro, se lo dicen al revés, ¿no? Yeah. O sea que finalmente se han encendido. Y por eso me refiero, porque es exactamente lo mismo que te está que estos dos colores, los del gorrito de la CNT, eran los colores de la Falange, solo que le añadieron lo del yugo y las flechas, que fue Ernesto Jiménez Caballero, falangista muy anarquista también. ¿A ti te sorprende mucho esto? Esto es a ti como niño que llegas mucho después y que te encuentras con una estratificación de posturas. Es cuando, todavía en España, cuando tú hablas de José Antonio Primo de Rivera o de Buenaventura Durruti, todo el mundo hace así. Esto es lo que a mí me sorprende. O sea que son como los dos nombres malditos, ¿no? Entonces, la sensación que produce cuando nombras, desde luego todo el tiempo que pues yo he presentado el libro, etcétera, veo que cuando nombro hay un silencio tremendo. Cuando nombro un nombre o el otro. Entonces, esto es lo que más me sorprende a mí, ¿no? De que ¿cuál es la razón, no? Hay en El chico de la bomba, en la escena final, que es extraordinariamente emotiva, Loquillo, yo te confieso que se me humedecieron los ojos al leerla, una escena muy parecida a la que nos acaba de contar de Memento Mori Antonio Rabinaz. Y es cuando emprendes, al enterarte de toda esta historia de tu padre, bueno, Antonio, hay un momento en que te dice, ve a Llivia, que es donde tu padre, por donde tu padre había salido, que es un enclave español en tierra francesa. Y te dice Antonio Rabinaz, cuando os conocéis ahí en el mercado, ve a Llivia y escucha tu corazón. Y tú lo haces. Emprendes una expedición en un todoterreno con el amigo L.A., con tu mujer Sue, con tu hijo C. ¿no? Y allá que os vais. Y además vais en el mes de febrero, cuando se celebra ese homenaje en Francia, en fin, a los republicanos en el campo de Argelès, a Antonio Machado, Coyur y todo eso, ¿no? Y entonces ahí se produce una escena muy similar, que es cuando tu amigo L.A. es un hombre de derechas, hijo de carlistas, tiene una postura completamente contraria a la tuya, y al asistir a todo aquello te dice, tío, eran españoles, lucharon por España. Sí, porque yo creo que hay por parte de pues, los hijos, ¿no?, de los vencedores, un interés cada vez mayor por saber la historia real, por ver que no era todo aquello que se vendió durante el franquismo, ¿no?, que no eran los perdedores de esa guerra el trato que tuvieron, lo que tuvieron que sufrir, su exilio, Mauthausen, los campos de concentración, el trato que después tuvieron en la posguerra. Yo creo que sí que hay un sentimiento por parte de esos hijos de esa derecha o de supuestos vencedores de la guerra civil en recuperar una historia que les contaron de otra manera. Y yo lo que he intentado con la novela ha sido precisamente dar esa imagen de ese personaje, L.A., como alguien que encuentra un poco ese pasado de la historia de España a través de simplemente ser amigo de un tipo que está buscando la raíz de su padre, ¿no? Y él, en ese momento en que empieza a conocer toda la verdad de la historia de nuestro país, empieza a pensárselo dos veces, ¿no? Y se da cuenta que realmente pues, esos hombres que lucharon en el bando republicano y que estuvieron en el exilio durante tantos años se merecen un respeto, ¿no? Bueno, contemos algo más risueño, pasemos a otros momentos estelares, el del gato. Eso es también fantástico. Cuéntanos la historia del gato. Loquillo. Esto es muy bueno.
Bueno, El gato, al fin y al cabo, es el animal más anarquista Sí, que sí, hay. total, O sea, que total. deberíamos tener un Yo gato. tengo encima 8 de esta gatos, mesa. Yo llegué a tener 33. Supera. Soy más viejo que tú. Cuenta la historia del gato. Bueno, Yo también tuve un gato, ¿eh? Anarquistas Quiero que conste todos. aquí, ¿eh? Quiero que conste aquí. pero sí que, bueno, es significativo, ¿no? Porque a raíz de que un día pues, estoy con mi madre, yo pues... la calle Hernán Cortés está muy cerca de la plaza del Mercado del Clot, donde evidentemente es una vida de gatos, hay cientos de miles de gatos, son parte ya del mobiliario del barrio, ¿no? Y pues cuando eres un crío te dedicas a perseguir a los gatos, todo lo que ves te vas detrás, ¿no? Y en una de esas persecuciones me meto debajo de un camión y el gato me ofrece como ya sabes que los gatos son absolutamente pactistas en este sentido, te dejan, vamos a hablar, pero tú me dejas mi espacio, siempre que yo tenga mi espacio no habrá problemas, y decide el gato pues regalarme un billete de 1000 pesetas de la época para que no lo coja. Y entonces la imagen era yo arrastrándome por el camión, el billete de 1000 pesetas y el gato. Evidentemente me lo estaba diciendo muy claro, cogí el dinero y él desapareció. Esa es la historia del gato, ¿no? Y casualmente pues también es una historia que aparece después al final. ¿Qué hiciste con las 1000 pelas? ¿Te fuiste a los futbolines a jugar con las chicas de No, yo plataforma? era un buen chaval, yo se lo di a mi madre. Ah, no, eras demasiado. Yo se lo di a mi madre. Los futbolines tuvieron mucho Pensaba que se lo peso. devolviste al gato. Los futbolines tuvieron también mucho peso en tu vida, ¿verdad? Sí, En tu vida sí. de barrio, de pandillero. Sí, En la pues, tuya, no tanto, porque antes de la guerra había futbolines, o el futbolín llega después de la guerra. Ah, ya No, existía. bueno, quizá existieron, pero en la inmediata posguerra existieron. Y en otro libro que no está aquí, y que, en fin, no es necesario que esté, ¿no? Pero que se llama A veces a esta hora, hay una escena muy larga sobre futbolines que a mí me gusta mucho, ¿no? Que hacen jugadas maravillosas. Había sido que con un futbolín hacía cualquier cosa. Desde el extremo del campo contrario, chutaba de una manera especial que la pelota saltaba por encima de todos los jugadores y entraba en el campo contrario. Bueno, vamos a ver, Antonio. Yo tengo en la casa del pueblo No, en el yo que lo he me he ido a visto vivir eso, un ¿eh? futbolín profesional que me Sí, regaló sí. mi hija, y yo siempre digo de mí que yo lo que mejor hago en el mundo es jugar al futbolín. ¿Tú juegas bien al futbolín? Yo también? jugaba bien, no practico desde hace tiempo, pero jugaba bien. Bueno, pues Y os ya- desafío a un torneo en mi futbolín pero del oye, pueblo. te tengo que decir que habían profesionales de esto en aquella época, ¿eh? Sí, sí, Habían había. chicos que manejaban el futbolín de una manera Como Pelé, vamos, prodigiosa, ¿no? sí, Sí. prodigiosa, ¿no? Pero se hacían los tontos, ¿no? A lo mejor iban por un bar, ¿no? Y veía bien que estaban jugando al futbolín, pero así con cara de tonto, ¿no? Ah, bueno, ¿quieres jugar? Sí, hombre, sí, pero yo no sé, bueno, ¿jugamos algo? Sí, jugamos algo. Y se jugaban algo y en el momento adecuado aquel tío hacía una jugada de estas espectaculares y se llevaba lo que se habían jugado. Y entonces iba a otro bar y repetía la misma acción. Bueno, y en tu época los futbolines, los billares, todo aquel mundillo era donde se ligaban, donde se conocían chicas, donde se salía un poco de la claro, los atmósfera adolescentes, opresiva, los ¿no? casi adolescentes, en aquel momento no teníamos otra salida porque no nos dejaban entrar en ningún sitio, ¿no? Entonces, los lugares de reunión eran los futbolines y los autochoques, que era donde Por ahí pasaban tú las ligabas, cosas. al parecer, ¿no? Sí, lo intentaba, ¿no? Hacía mis pinitos, ¿no? Pero eran los lugares donde pues, la gente que estaba en esa edad, que en la que no podías ir a ninguna parte, pues donde se movía todo, ¿no? O sea, era el núcleo. Otra vía de escape, bueno, otra de tus vías de escape fue la lucha libre. Las matinales, los domingos por la mañana te llevaba tu padre a la lucha libre en el Price, ¿no? Sí. Y te digo una cosa, sigo recordándolo todo en blanco y negro, es muy curioso. O sea, esas matinales de boxeo, por decir una manera, que para mí era boxeo, ¿no? Era un crío, pero para mí era boxeo. La nube de los puros y la luz blanca sobre El olor a sobre balón ring. dandy, A balón dices dandy, también, ¿no? o sea, lo sigo recordando en blanco y negro, no hay manera que me salga una Es imagen que en aún color. no se había inventado el Technicolor, ¿eh? A mí el libro me llamaba la atención también, Loquillo, que hablas de Barcelona, hablas de tu barrio, hablas de todo esto, y casi parece el Bronx. Yo a veces pensaba, bueno, esto es Nueva York, esto es una película de Scorsese, tú mismo Sí, lo has sí, comparado a una película de Scorsese, Sí, ¿no? cierto. Sí, tiene además buscado, ¿no? Pero es evidente que son las imágenes que tengo, ¿no? Y en cierta manera después baloncesto y el- haces las comparaciones, evidentemente, y procuras describirlo con ese tono cinematográfico, ¿no? Que es el que sé, ¿no? O el que mejor me... Bueno, otro me curioso encuentro, ¿no? punto de cruce entre vosotros dos y entre mi humilde persona son los toros. A pesar de vivir en una ciudad como Barcelona, que en fin, que siempre ha tenido sus más y sus menos, sus uñas, sus garras sacadas con los toros, los dos ibais a los toros. A ti te colaban en el último, cuando el portero abría las puertas cuando iban a torear el sexto toro, ¿no? Exactamente. Y aparte porque, claro, el barrio del Clot está muy cerca de la Monumental, con lo que la diversión que podías tener un domingo, porque evidentemente no te podían llevar a ningún sitio, era llevarte a los toros, porque era gratis, podías colarte en el último toro, entonces era... ya es esperaba- un pedacito de pedacito, corrida. pero ya era muchísimo, ibas y te colabas. Y en cambio a ti te llevaba tu tía Rosita, ¿no?
Bueno, tu tía Rosita. Mi tía Rosita era la que sí, llevaba. me dicen a mí también los dos. Tía Rosita era de él. Sí. Sí. Bueno, en cualquier caso, ya que ha salido la tía Rosita y los toros, bueno, en primer lugar, ¿qué pensáis acerca de esta campaña contra los toros que en el ámbito de Cataluña y del catalanismo se está llevando a cabo? Bueno, a mí me parece que cualquier actitud prohibicionista es negativa, ¿no? Entonces yo creo que en algunos lugares de España forma parte de la cultura, de la tradición popular, de que no quiera ir, que no vaya. Yo es que soy totalmente antiprohibicionista, o sea, me parece que es una actitud provinciana y absurda. Yo creo que, en todo caso, si alguien no quiere ver ese espectáculo, que no vaya. Y si alguien está interesado en que no exista nunca más, pues bueno, hay otras maneras de hacerlo, ¿no? No prohibiéndolo por decreto, ¿no? ¿Y tú qué piensas de los toros No, ahora? bueno, ¿no? hay cosas que son todavía peores que estos. Las riñas de gallos, por ejemplo, a mí me parecen detestables, vamos. Y todo lo que sea utilizar a los animales para diversión, ¿no? Claro, yo creo que si esta fiesta debería morir, de dejarse morir por sí misma. No se va con campañas y tal, no se va a llegar a ninguna parte. Tiene que morir por sí misma. Pero en principio se le debería dar más oportunidades al toro. Porque claro, el final ya se sabe de la película. Bueno, pero si no se supiera... Perdona, ya que hemos hablado de dos momentos estelares, el de la bomba y el del gato en la vida de Loquillo, yo quiero hablar de un momento estelar en tu vida. No es divertido como el de la bomba o como el del gato, es lo contrario, es esa depresión tremenda que de repente tú te topas con ella. Sí. Y estás incluso a punto de suicidarte. No. No, Bueno, oye, ¿cómo que no? Cuentas en el libro que un día volvías a casa y viste unos obreros que estaban cavando una zanja para... No, eso lo vi como una cosa efectivamente chistión, ¿no? Sí. Los deseos del suicidio en un adolescente son constantes, sí. Yo no soy de las personas que hacen eso, no pertenezco a esa clase. Hay gente que se suicida porque físicamente está preparada para eso. Ya tiene incluso una característica física especial. No la voy a decir. No la voy a decir. No des ideas, para que no se identifique. Para que no se identifique. Bueno, pero el caso es que pasaste una depresión de caballo. Sí, pero y un buen día se desvaneció. Te asomas al balcón, ves una rueda... Eso es, exactamente, sí. Volviste a... Sí, porque yo, aludiendo otra vez a mis ancestros campesinos, en lugar de declarar esa depresión absolutamente tremenda que tenía, y que era una verdadera enfermedad, la llevaba recogida, la llevaba escondida, ¿no? Y no hablaba con nadie y tal y cual, ¿no? Y lo que me decían mis ancestros era que no hablara y que aguantara, y que cada día me mejoraría, ¿no? Si hubiera empezado a ir al psicoanalista y hubiera acabado mal, ¿eh? Bueno, y esa fue la época en la que fuiste a ver una película de James Stewart, El invisible Harvey, donde había un conejo invisible que no se veía en la película. Sí. Yo vi también aquella película y tú veías el conejo. Yo veía el conejo. Que no lo veía nadie, ni el director, ni el realizador de la película, ¿no? Yo no me explicaba por qué aquella película... yo estaba viendo el conejo y era invisible, cierto que sí. Ese fue el catalizador de mi enfermedad. Me di cuenta que estaba enfermo en aquel momento. Y bueno... Pero mi única defensa y mejor defensa imposible fue la de ocultar eso, la de aguantar hasta que realmente estaba luchando contra algo que era mucho más inteligente que yo, contra una fuerza inteligente, ¿no? que me dominaba, ¿no? Pero llegó un momento en que no era más inteligente que ella yo, pero sí era más astuto, que pude contrarrestarla. A ti, en cambio, la película que te marcó fue La ley del silencio, Marlon Brando. Sí. También quería ser, además de astronauta, luego quisiste ser Marlon Brando, ¿no? Bueno, porque además había el paralelismo con mi padre. Mi padre era estibador portuario. Claro. Y evidentemente el personaje de Marlon Brando, además mi padre vivió ese momento en el puerto de Barcelona, ¿no? Duro, ¿no? De la posguerra. Y se contaba en aquel momento pues las peleas con los famosos ganchos, ¿no? Sí. La gente se sacaba todo con aquello, ¿no? Entonces, fue una película que cuando yo la vi, reflejé a mi padre, ¿no? Convertí a mi padre en un héroe a través de esa película. En el libro, en El hombre indigno, en el libro de Antonio Rabinada, hay muy jugosas descripciones de lo que era el mundillo literario de Barcelona en aquellas épocas. Aparece Ana María Matute, aparece Tomás Salvador, aparece Elizabeth Mulder, aparece Janés, el mítico editor, ¿no? Del cual tú dices que era para Barral como San Juan Evangelista. Sí, por yo cierto, creo que ¿no? fue el antecesor de Barral, era un gran editor.
Era el mejor editor de su época, Janes. Bueno, no podemos hablar de todo esto porque se nos está yendo Claro, el tiempo, claro. nos quedan 3 minutillos, pero hay, cuando Antonio Rabinat iba al colegio, aparecían de vez en cuando a darle clases de falangismo, de nacionalsindicalismo los falangistas, y cantaban aquello de ser escritor es una de las cosas, no, ser español es una de las cosas más serias que se puede ser en este mundo, Sí, que era una lo frase dijo, célebre lo dijo José de Antonio, José sí. Antonio Primo Rivera, Sí, que sí. tú en cambio le das la vuelta, se lo diste ya entonces, Sí, sí. y decidiste que ser escritor es una de las cosas más serias que se puede ser en este mundo. Sí, señor, sí, y así es, y así es. ¿Tú estás de acuerdo? Yo acabo de llegar. Bueno, oye, acabas de llegar. Bueno, hasta cierto punto tú has cantado con elegancia, como reza la portada de este libro, has cantado a muchos poetas, ¿no? Sí. Y has dicho que la poesía es la ecología de la Sí, música, ¿no? exactamente, lo es. Sí, sí. Yo lo que siempre he procurado es aprender. Y eso fue una de las cosas que me dijo mi padre. Me dijo, sobre todo por él, porque él no pudo aprender nada, y procuró después de su etapa en los campos de concentración aprender todo lo que podía. Y me dijo, siempre procura aprender, y sobre todo, aprender de los mejores. En el año 1993 compusiste y escribiste una canción que se llamaba Los ojos vendados, Sí. donde formaba parte de un disco cuyo título genérico era Mientras respiremos, y tuviste denunciabas la tortura en Sí. las comisarías españolas Sí. de la época, de un país democrático, Sí. y tuviste muy graves problemas de exclusión, de metí censura. el dedo en la llaga, y ha sido la vez en que yo me he acojonado más. Porque fue la primera vez que me di cuenta de lo que era el poder real, de lo que podía suceder, y de lo que se quería tapar. Me acojoné un huevo. O sea, nunca tuve la percepción de que escribiendo eso me iba a pasar eso. ¿Te Pensaba suena que... Sí. lo que estamos escuchando Sí. ahora? Los ojos le apuntaron a la cara, no pudo adivinar dónde le llevaba. Tan solo recuerda. Bueno, como verás, aquí no hay censura, Loquillo. Lo La última escena de tu libro, extraordinariamente emotiva también, tiene que ver con lo del gato que contábamos antes. No me resisto a repetirla. Estamos en el campo Sí, de concentración sí. de Argel, estamos en aquellas playas donde los españoles vivían, en fin, abandonados absolutamente a la intemperie, y tu hijo ha desaparecido. Anda por allí, no sabes dónde está, y tú le preguntas a L.A. ¿Dónde está? Y entonces él te contesta, tu hijo ha salido corriendo detrás de un gato, está debajo del coche. Tú dices, no pasa nada, es cosa de familia. Lo sacamos tú primero. Sí, cierto. ¿Le has invitado ya a comer una fondue china? Sí, sí, lo has invitado, lo sé, en el restaurante chino de tu amigo, Hombre, claro, claro que de sí. tu amigo un mongolés gigantesco, tan gigantesco como tú, ¿no? Sí. Como yo, más o menos, aproximadamente. No, un poquito más bajito, pero más, Muy grande, más muy grande. cuadrado. Que hace trucos de prestidigitación, ¿no? Sí. No, realmente para mí es todo lo que me ha ocurrido en los últimos 2 años es impresionante, y sigo asombrado. Y es un poco, me identifico muchísimo con la novela de Antonio de El niño asombrado, ¿no? Creo que es excepcional. La próxima vez que vaya a Barcelona me invitáis Sí, vamos no los lo tres a dudes. comer Y una tanto, fondue sí, china. estupendo, sí, sí. Quedamos entonces emplazados para 2 cosas, el futbolín y la Vale, fondue vale. china. Te voy a en el preparar, restaurante te voy a preparar, te de, aviso. de Mongolia. Caballeros de Vale, la vale. gracia, fin de esta libérrima conversación. Se os agradecen los servicios prestados. Agradézcanselos también ustedes comprando y leyendo este libro de memorias, El chico de la bomba, José María Sanz, Loquillo, Belacqua, y este libro también de memorias, El hombre indigno, de Antonio Rabinat, publicado por Alba Editorial. Es hasta ahora el último de los suyos. ¿Recuerdan el verso célebre de Eliar? Libertad, yo escribo tu nombre. Es lo que han hecho aquí hoy en negro sobre blanco, Antonio Rabinat y Loquillo. Termina nuestro programa, volveremos a aparecer en sus pantallas dentro de 7 días. Buenas noches.